En nuestro aniversario de bodas, estaba haciendo las tareas domésticas y me encontré con un álbum. Resultó que mi esposo había estado tomando fotos de boda con su luz blanca, en esta época de la O. Desde los 40 hasta los 60 años, desde el cabello negro al cabello blanco, durante 20 años completos sin fallar una sola vez. También había un mensaje escrito a mano de mi esposo en el dorso de las fotos: mi amada eterna. Como él no me ama, ya no tengo que lavar la ropa, cocinar para él, cuidar a los hijos y luego a los nietos. He vivido la mayor parte de mi vida sin rumbo fijo, pero no es demasiado tarde para hacer un cambio. Hoy es el aniversario de bodas de mi esposo Henry y yo, pero él siempre elige este momento para salir de casa. Después de más de 40 años de matrimonio, se niega a pasar cualquier día romántico conmigo. Después de desayunar solo, estaba fregando el piso y pasé por el estudio. Al mirar de reojo, vi el estante de libros desordenado en el interior. Suspiré, dejé el trapeador y entré para ordenarlo. Cuando alcancé el estante superior, un libro se cayó. La tapa gruesa y hermosa me golpeó la frente y de inmediato sentí un dolor punzante. Me tomó un momento poder ver claramente que lo que tenía delante no era un libro en absoluto, sino un álbum de boda. En cada página aparecía la misma pareja. Estaban usando todo tipo de vestidos de novia y smokines, estaban muy cariñosos el uno con el otro y sonreían felices. El hombre me era demasiado familiar. Era Henry. Pero la mujer no era yo. Me tapé la herida, me sentía mareada y por un momento no podía distinguir si era mi corazón el que dolía o algún otro lugar. La última foto la habían tomado los dos el día de o pasado. Incluso con el cabello plateado, todavía parecían una pareja joven enamorada. También había un mensaje escrito a mano de Henry en el dorso de la foto. Cada trazo era limpio y ordenado, lo que mostraba lo mucho que lo valoraba. Mi amada eterna. Al mirar de cerca, había una fecha debajo de cada foto. Desde los 40 hasta los 60 años, desde el cabello negro al cabello blanco, en realidad fueron 20 años completos sin fallar una sola vez. Así que mi esposo había estado abandonando a su esposa en cada aniversario de bodas, inventando todo tipo de excusas para irse, solo para tomar fotos de boda con su luz blanca. ¡Qué ridículo! Cerré el álbum temblando, recordando la actitud de Henry antes de irse anoche. Dijo que nuestro hijo iba de viaje de negocios al extranjero y que el traductor tenía algo urgente, así que él tenía que ir a ayudar. En aquel momento, no le di demasiado importancia. Después de todo, era profesor de lenguas extranjeras antes de jubilarse. Pero cuando sugerí que quería ir a experimentar juntos los paisajes extranjeros, de inmediato se enfureció y me regañó. Nuestro hijo va a trabajar. ¿Qué haces metiéndote? Además, no entiendes las lenguas extranjeras. Solo serás un estorbo. Sus palabras me hicieron sentir avergonzada, pero no había nada de malo en ellas. Ahora que lo pienso, nuestro hijo por lo general respeta mucho a Henry. Si iba a llevarlo al extranjero, ¿cómo no iba a venir a casa a recogerlo personalmente? Inmediatamente saqué mi teléfono para llamar a nuestro hijo para confirmar. Hijo, tu padre dijo que se fue al extranjero contigo. Estoy preocupada por su salud. ¿Cómo están las cosas por tu parte? Hubo un momento de silencio al otro lado y luego respondió con desinterés. Todo está bien. No te preocupes por papá, a pesar de tener más de 60 años, todavía está en buena salud. Nuestro hijo estaba encubriendo a Henry. Al darme cuenta de esto, mi corazón se enfrió de inmediato. Colgué el teléfono después de decir algunas palabras y las lágrimas me caían como si fuera un collar roto. Inesperadamente, incluso mi propio hijo estaba conspirando con él para engañarme. Henry había estado tomando fotos de boda en el mismo estudio de fotografía todos los años. Tomé un taxi hasta ese estudio de fotografía. Después de décadas de matrimonio, quizás solo al ver la cruel verdad con mis propios ojos podría renunciar completamente a la esperanza. Cuando salí del coche,
El cielo se había vuelto un poco nublado y se avecinaba una tormenta. Caminé nerviosamente hacia la entrada de la tienda. A través de la vitrina de la tienda, vi a Henry sentado en el sofá, vestido con un vestido de boda de estilo chino. De repente, sus ojos se iluminaron y su rostro, normalmente serio, se convirtió en una sonrisa suave. Seguí su mirada. Una ancianita también vestida con un vestido de novia de estilo chino estaba de pie en la puerta del probador. Su cabello plateado estaba perfectamente arreglado y tenía flores prendidas en las sienes. Esta era exactamente la otra protagonista del álbum. Estaban de pie, de la mano, mirándose cariñosamente. ¡Boom! El cielo oscuro finalmente tronó y comenzó a llover. No tenía paraguas y me quedé incómodamente bajo el alero para protegerme de la lluvia. Una empleada vino a recoger el letrero de afuera. Cuando me vio, rápidamente me tiró de la mano para que entrara a protegerme de la lluvia. Oye, abuela, mira esta lluvia fuerte. Ven a nuestra tienda para protegerte de la lluvia rápido. No te mojes. Mientras me tiraba de la mano, no olvidó hacer negocios. Además, ven y echa un vistazo a los vestidos de boda y hazte una sesión de fotos con tu compa, héroe de toda la vida. Te digo, hay una pareja de ancianos en nuestra tienda que vienen a tomar fotos de boda todos los sábados. Muchos de ellos en su generación no tuvieron la oportunidad de tomarlas en aquel entonces. Ahora pueden pensar en compensarlo. ¿Qué afectuosos son? Caminé con pasos rígidos detrás de la empleada y mi corazón se hundía cada vez más. No pude evitar recordar que en aquel entonces, Henry y yo nos casamos solo por las palabras del casamentero. Él estaba concentrado en rendir un examen para una unidad laboral en aquel momento, y yo estaba trabajando como cajera fuera. No teníamos mucho dinero en nuestros bolsillos, así que solo tuvimos un banquete sencillo y eso fue considerado como casarnos. En cuanto a las fotos de boda, él dijo que tomaríamos buenas cuando tuviéramos dinero en el futuro. Pero esperamos y esperamos durante décadas y al final terminé viéndolo tomar una foto después de otra con otra persona. Me dije a mí misma con ironía que ya no tendría que esperar estas cosas sin esperanza nunca más. Cuando la empleada me llevó dentro de la tienda, Henry todavía estaba inclinado para arreglar la falda de alguien. La otra persona se sonrojó y le recordó en voz baja. A nuestra edad, no dejemos que la gente se ría de nosotros. Henry se enderezó lentamente. Justo cuando estaba a punto de decir algo, me vio de pie en la puerta. Su expresión se congeló y dijo sin pensarlo, ¿qué haces aquí? Durante el contacto visual, vi la evasión, la sorpresa y la molestia en sus ojos. ¿Estaba molesto porque yo había interrumpido tan groseramente su cita? Si todavía fuera joven, quizás hubiera sido temeraria y hubiera discutido con él, exigiendo saber por qué me había herido tanto. Pero ahora simplemente ignoré mi corazón, que estaba entumecido por el dolor, y traté de mantener la dignidad de ambos. Mi tono era sorprendentemente calmado. Accidentalmente vi tu álbum y adiviné que podrías estar aquí, así que vine a confirmar. Él frunció el ceño, con una expresión de molestia. Su primera preocupación era el álbum. ¿Tocaste mis cosas? ¿Las devolviste a su lugar? La atención de las personas de alrededor se dirigió hacia nosotros. Como si acabara de darse cuenta de que sería vergonzoso en público, se compuso y se acercó a mí. No hagas una escena aquí. Rose y yo éramos solo amantes del pasado. Ahora que tengo una familia y una carrera, todo lo que puedo hacer es tomar algunas fotos con ella para compensar las penas del pasado. Rose. Solo entonces recordé que Henry sí tenía una primera amor. Estaban en la misma universidad, ambos estudiando lenguas extranjeras. Habían estado enamorados durante varios años y casi se casaron. Más tarde, se vieron obligados a separarse porque su familia no estaba de acuerdo. Supongo que simplemente desestimaron a Henry, que estaba sin un céntimo en aquel entonces. Mientras hablaba con Henry, Rose estaba de pie incómodamente, llamando desamparada. Henry. Henry dejó de hablar,
miró la lluvia fuera de la ventana y finalmente me dijo: ella no está en buena salud. La llevaré a casa primero. Espera aquí un rato. Volveré contigo luego. Hablamos cuando lleguemos a casa. Así, bajo la mirada un tanto satisfecha de Rose, los vi partir, apoyándose el uno en el otro. Henry llamó un taxi y ayudó cuidadosamente a Rose a subir antes de subir él mismo. ¿Cuándo había yo experimentado tanta consideración y cuidado? No era tan tonta como para quedarme en la tienda esperando a Henry para que volviera a recogerme. Yo podía tomar un taxi sola. No había necesidad de ir con él. Llamé a un coche particular y le pedí que se detuviera en la puerta. Luego le pedí al conductor que viniera a la puerta y me sostuviera un paraguas para asegurarme de no mojarme. A mi edad, podía enfermarme fácilmente si no era cuidadosa. Tenía que cuidar de mí misma. Henry no regresó hasta más de 2 horas después de que yo llegara a casa. Tan pronto como entró por la puerta, frunció el ceño y me llamó. Evelyn, ¿no te dije que esperaras pacientemente en la tienda? ¿Sabes que me mojé hasta los huesos intentando volver a recogerte? Dejé el agua caliente que acababa de servirme y respondí. ¿Qué distancia es esa para que tenga que esperarte más de 2 horas? Un destello de culpa se reflejó en sus ojos y ya no insistió en la pregunta. Ayúdame a lavar esta ropa y tráeme una limpia, por cierto. Solo entonces noté que la mitad de su ropa estaba mojada y su cabello también goteaba, colgando flácido en un lado de su cara. Henry tiró la ropa que acababa de quitarse a mis pies. En el pasado, ante ese tono de ordenarme como si fuera una niñera, siempre había sido sumisa. Pensando que como él trabajaba fuera, era mi deber como esposa cuidar de las tareas domésticas. Con el tiempo, me había acostumbrado a correr de un lado a otro por él. Pero ahora, de repente, odiaba un poco esta forma de relacionarnos. Ignoré la ropa sucia a mis pies y saqué el álbum y pregunté. ¿Puedes explicar esto ahora? Probablemente no esperaba que yo, que siempre había sido un bobo, me aferrara a este asunto. Sus cejas se fruncieron con fuerza y adoptó la actitud de un viejo profesor que enfrenta a un mal estudiante, mostrando una gran impaciencia. Nos vimos obligados a separarnos en aquel entonces. Más tarde, aunque ella volvió conmigo, también consideré que ya teníamos hijos y que la familia no podía prescindir de ti en todos los aspectos, así que no me divorcié. Han pasado tantos años. Solo estoy cumpliendo un sueño de juventud. Somos una pareja de viejos casados. ¿De qué te estás preocupando? Bajé la vista y escuché en silencio sus excusas injustificadas. Después de décadas, por primera vez, estaba enfrentando tan directamente este matrimonio unilateral. Henry dijo que no se divorció simplemente porque la familia no podía prescindir de mí en todos los aspectos. Sí, sus 3 comidas al día, la ropa que usaba todos los días, la higiene del hogar, llevar y recoger a los hijos del colegio. Todo tipo de asuntos triviales, grandes y pequeños, me habían convertido de una niña joven en una mujer desgastada y luego en una anciana. Suspiré, de repente me sentí muy cansada y no tuve energía para discutir con él. Lava tu propia ropa. Estoy un poco cansada. Me voy a dormir primero. Mi actitud hizo que Henry, que había estado mojado por la lluvia, se enfureciera aún más. Murmuró, irrazonable, para sí mismo, recogió la ropa del suelo y se fue al baño. Pero nunca había usado la lavadora recién reemplazada en casa. Jugó con ella durante mucho tiempo en el baño, sin ningún resultado. En cambio, se resfrió y estornudó 2 veces. Finalmente, me preguntó con voz apagada cómo encenderla. Yo estaba acostada en la cama y no respondí. Después de un rato, se oyó el sonido de la lavadora funcionando en el baño. Henry salió con un semblante sombrío y comenzó a revolver el armario. ¿Dónde está mi suéter azul claro? ¿Dónde lo pusiste? Me volví, no ver, no preocuparse. La atmósfera en la habitación estuvo tensa por un momento, como la calma antes de la erupción de un volcán. Finalmente,
Henry no pudo contenerse más. Agarró algunas prendas de ropa al azar y las tiró en la cama. Su voz era ronca y, si se escuchaba con atención, estaba mezclada con un sentido de queja. Ya te he explicado todo claramente. ¿De qué aún te estás preocupando? ¿Podemos seguir viviendo esta vida en paz? Había un botón en una de las prendas que golpeó la herida en mi frente que todavía no había sido tratada. Di un suspiro de dolor. Henry se quedó aturdido por un momento y se apresuró hacia mí, perplejo. ¿Cuándo te heriste? No me había dado cuenta. Desde el momento en que nos encontramos, su atención había estado puesta en ese precioso álbum. ¿Cómo podría haber visto mi herida? Lo estudié detenidamente durante mucho tiempo. Cuando era joven, me atrajo su apariencia y me casé con él de forma tonta. Pero el matrimonio es como beber agua. Solo la persona involucrada sabe si está frío o caliente. Mi corazón estaba lleno de pánico y tristeza, pero mi tono era muy calmado. Si no podemos continuar con esta vida, entonces mejor la terminemos. Al decir estas palabras, sentí claramente que todos los sentimientos y afectos que tenía por Henry se desprendieron con facilidad en este momento. Henry ni siquiera aceptó la solicitud de divorcio que yo propuse con tacto ni la rechazó. Se negó a comunicarse conmigo de cualquier manera y entramos en una guerra fría. Probablemente porque no se cuidó a tiempo después de mojarse en la lluvia aquel día, y ya es de edad avanzada y su estado físico no es tan bueno como el de los jóvenes. Al día siguiente, tenía fiebre baja. Ya no me preocupé demasiado cuando vi que estaba un poco indispuesto como solía hacer antes, deseando poder soportar el dolor por él. Solo cociné para mí misma y, después de comer, fui al parque a hacer ejercicio. De vez en cuando, fui de compras con mis amigas de la misma edad. Por cierto, también eché un vistazo a algunas casas, pensando en mudarme en unos días. No tener que preocuparse por todo tipo de nimiedades en casa era realmente mucho más fácil. El asunto de que yo solicitara el divorcio llegó pronto a mis oídos de mi hijo. Él todavía estaba en el extranjero. Al principio, no lo tomó en serio, solo pensando que yo estaba haciendo una escena y que me superaría en unos días. No fue hasta que la fiebre baja de Henry se convirtió en fiebre alta y fue trasladado de urgencia al hospital en la ambulancia llamada por los vecinos, y yo todavía estaba practicando Taijiquan, que se dieron cuenta de que yo no estaba simplemente haciendo una escena. Mi hijo regresó deprisa del extranjero con su esposa e hija. Mi nuera se quedó en el hospital para cuidar de Henry, mientras que mi hijo vino a casa para confrontarme conmigo. Madre, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Papá estaba tan enojado contigo que está en el hospital. Estaba lleno de ira, como si yo hubiera hecho algo terriblemente malo. Tú y papá ya son muy viejos y todavía estás pidiendo el divorcio. ¿No tienes miedo de que te rían de ti si los demás se enteran? Ustedes dos deberían ser más tolerantes el uno con el otro. No seas tan irrazonable. Antes, tenía miedo de interrumpir el trabajo de mi hijo en el extranjero, así que nunca le pregunté por qué había mentido por Henry. Ahora tenía la oportunidad. Le pregunté, ¿sabes sobre tu papá y Rose? Mi hijo se quedó aturdido por un momento, luego entendió, sin sentir el más mínimo remordimiento por mí. ¿Estás pidiendo el divorcio solo por esto? Solo son algunas fotos. ¿Qué es tan importante, madre? No te estoy culpando, pero papá es un hombre exitoso. Es normal que otros lo miren incluso cuando es viejo. Si no vas al hospital a cuidar de papá ahora mismo, llamaré a Rose para que vaya. Mientras escuchaba sus palabras brutales, estaba guardando el traje de Taijiquan que acababa de recibir en la comunidad. Antes, muchas personas me habían pedido que fuera al parque a hacer Taijiquan con ellos, pero el horario coincidía con el desayuno con Henry, así que lo rechacé. Estos días, sin importar a los demás, he seguido practicando Taijiquan y me siento mucho mejor físicamente. Mirando a mi hijo interrogarme como si fuera una criminal, de repente una furia ardiente se encendió en mi pecho y tuve fuerza en mis manos. Algunos hijos, sin importar cuán mayores sean, necesitan ser disciplinados con un palo.
Bofetada. Le di una bofetada en la cara. Desde la niñez hasta la adultez, apenas había dado un golpe a él. Él se cubrió la cara y me miró con ojos desorbitados, gritando incrédulamente, «Madre, ¿te atreves a golpearme? ¿Estás loca?» Tomé aire para calmarme. Solo estoy educando a mi hijo. Creo que todos los años de tus estudios se han desperdiciado. Ya no eres joven, pero ni siquiera entiendes los principios más básicos. Tu papá y yo estamos casados legalmente. ¿No puedo responsabilizarlo por su aventura? Mi hijo estaba obviamente muy enojado también, con los ojos enrojecidos por la ira. Eres solo una mujer vulgar e inculta. No es de extrañar que papá prefiera a Rose. Debería estar con alguien culto como Rose. Mientras decía eso, dio un portazo y se fue. Mirando su espalda, parecía verlo como un niño peque, o de pie en la puerta, llorando y abrazándome antes de ir al colegio, diciendo que no quería separarse de mí. Esa pequeña figura se alejaba cada vez más, creciendo gradualmente, corriendo hacia el mundo exterior y convirtiéndose en un cuchillo afilado que podía clavarme en cualquier momento. Hacia el atardecer, la familia de mi hijo trajo a Henry, que ya se había recuperado de la fiebre, de vuelta a casa. Después de estar enfermo, Henry parecía mucho más viejo y sin energía. Mi hijo todavía estaba resentido por la bofetada que le di y mantuvo una expresión seria sin decir una palabra. Solo mi nuera me saludó y mi nieta corrió hacia mí y me llamó dulcemente. Abuela, no te separes de abuelo. Ruru quiere que toda la familia sea feliz juntos. No esperaba que le hubieran contado todas estas cosas desordenadas al niño. Le pellizqué suavemente la mejilla suave de mi nieta, sonreí y respondí, incluso si me separo de abuelo, abuela vendrá a verte a menudo. Mi hijo resopló con frialdad al lado. Henry no pudo evitar preguntar entre dientes, ¿realmente tienes que ser así? Al ver que la atmósfera no era la adecuada, mi nuera llevó al niño a la habitación para jugar. Después de que el niño se fuera, ya no tenía que preocuparme por lo que decía. Como toda la familia está aquí, vamos a tener una buena discusión sobre el divorcio. Henry frunció el ceño con fuerza, probablemente preguntándose por qué yo me aferraba a este asunto. En sus ojos, no pensaba que estuviera en absoluto equivocado. Mi hijo me rega, con ira, madre, papá acaba de salir del hospital. ¿No puedes dejar de causar problemas? Somos los únicos parientes que tienes en este mundo. ¿Cómo podrás valerte por ti misma si te divorcias? Los dos comenzaron a jugar al policía bueno y al policía malo, diciendo que a mi edad, no podía cuidar de mí sola viviendo sola. Henry probablemente olvidó que cuando era joven y sin un céntimo, yo dejé la protección de mis padres y estaba decidida a venir a la ciudad con él para ganarme la vida. En aquel entonces, no solo tenía que trabajar para ganar dinero, sino también cuidar de su vida cotidiana mientras él se concentraba en rendir el examen de servicio civil. Más tarde, a medida que la vida iba mejorando poco a poco, quedé embarazada y luego renuncié a mi trabajo para ser ama de casa a tiempo completo. Simplemente soy de buen humor, lo que no significa que sea una mujer dependiente de un hombre. Ahora solo tengo 60 años. Tengo un seguro de vejez incluso sin trabajar y puedo recibir una parte de la propiedad después del divorcio. No me será imposible sobrevivir sin ellos. Los interrumpí, sonriendo con indiferencia. De acuerdo, gracias por preocuparte innecesariamente. Henry, tú sabes cuánto he sacrificado en las décadas desde que me casé contigo. Pero estoy un poco cansada ahora. Entonces, hagamos el divorcio lo antes posible. Mientras estaba practicando Tai Chi Chuan, pregunté a aquellos que habían sido divorciados en la comunidad. Para obtener un divorcio, ambas partes deben firmar un acuerdo de divorcio de antemano y luego ir a la oficina de asuntos civiles para tramitar los trámites. Después del periodo de reflexión de 30 días, pueden recibir el certificado de divorcio. Henry y yo firmamos el acuerdo en silencio. Después de dejar el bolígrafo, miró el papel y no dijo una palabra durante mucho tiempo. En un trance,
Parecía ver un destello de lágrimas en sus ojos. No tuve tiempo de preguntarme si Henry estaba llorando. Volví a mi habitación para empacar mis maletas. Excepto por la ropa y los artículos de uso diario, apenas tomé nada más. Ya había alquilado una casa fuera. Al menos antes del divorcio, realmente no quería comunicarme con el padre e hijo. Un esposo que había sido infiel durante décadas y un hijo a quien había criado con todo mi corazón pero que se había puesto del lado de su padre. Mirando hacia atrás en la primera mitad de mi vida, había sido un fracaso. Antes de irme, Henry extendió la mano y me agarró del brazo. Esta era la primera vez en estos días que me hablaba en este tono de admitir su error. Después de vivir juntos durante la mayor parte de nuestras vidas, ¿estás realmente dispuesta a abandonar a esta familia? Miré a mi alrededor y sentí una paz sin precedentes en mi corazón. Quizás fue esta familia la que me abandonó primero. Mi hijo sabía que no solo había hecho firmar el acuerdo de divorcio a Henry, sino que también me había mudado sola. Estaba tan enojado que vino directamente a mi lugar. La campanilla de la puerta sonó fuerte. No abrí la puerta y solo escuché cómo perdía los estribos fuera. Tienes más de 60 años. ¿Todavía tienes alguna esperanza en la vida después de divorciarte? ¿Dónde encontrarás a alguien como papá que te permita disfrutar de la vida en casa todos los días? Has roto completamente una buena familia. Realmente no tienes respeto por tu edad. No es de extra, que la gente diga que las mujeres son problemáticas. Sigues causando problemas por nimiedades. Date prisa y ve a disculparte con papá antes de recibir el certificado de divorcio. La que no podía soportar su rabieta antes que yo era mi vecina Isabelle, que tenía más o menos mi edad y estaba al lado, abrió la puerta y habló con toda la fuerza. Maldito seas. Tener 60 años no significa que estés muerto. No es gran cosa vivir otros 20 años. Pero si alguien tuviera que vivir con alguien como tú, sería difícil sobrevivir incluso una o más. Tienes el descaro de gritar aquí. Incluso me da vergüenza por ti. Isabelle era realmente feroz. Mi hijo se quedó sin palabras y, al ver que no podía discutir, se fue con vergüenza. 30 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Henry y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles para recibir el certificado de divorcio. En el momento en que recibí el peque, o folleto, sentí una sensación de alivio sin precedentes. La pesada carga de la mayor parte de mi vida se desprendió completamente de mis hombros en este momento. Henry no estaba tan contento como yo esperaba. Parecía sombrío y la fatiga en sus cejas no podía ser ocultada. Sostuvo firmemente el certificado de divorcio en su mano y me miró con las palabras en la punta de la lengua. Henry. Alguien lo llamó no muy lejos. Era Rose. Como si tuviera miedo de que yo me arrepintiera y no obtuviera el certificado, había estado esperando fuera desde temprano en la mañana. Al ver los certificados en nuestras manos, un destello de sorpresa se reflejó en sus ojos. Caminó lentamente hacia mí, sonriendo y extendiendo la mano. Soy Rose, la antigua compa, era de clase de Henry y también su primera amor. La última vez llovió. Henry estaba preocupado de que yo me resfriara y se apresuró a llevarme de vuelta, así que no te explicó. Ambos teníamos remordimientos en nuestros corazones por no poder casarnos en aquel entonces y no podíamos dejar de pensar en el otro, así que fuimos a tomar fotos de boda para compensarlo. La miré la mano extendida. Estaba bien cuidada y era obvio que nunca había hecho ningún trabajo duro. Por el contrario, mis manos ya estaban llenas de arrugas y callos en las palmas. Le devolví una sonrisa cortésmente pero no le di la mano. Lo sé. Y debe haber sido difícil para ustedes dos ocultarlo durante todos estos años, como ratas que se esconden de la luz. Ahora que estamos divorciados, también puedes cumplir tu sueño. Dado que insistía en venir a presumir delante de mí, no podía culparme por no perdonarle la cara cuando hablaba. Había algunos jóvenes que habían venido a registrarse cerca, mirando como si estuvieran viendo un espectáculo.
Las miradas en sus ojos hacia ella estaban llenas de desprecio. Es la primera vez que veo a una amante a esta edad. Realmente es persistente. No te fijes en su edad. Apuesto a que tiene la piel gruesa. Vestida de forma chillona, se ve muy indecorosa para su edad. El rostro de Rose se puso un poco feo y su mano todavía estaba congelada en el aire. Henry se acercó y se paró entre nosotros. Él había sido una persona decente durante toda su vida y apenas había sido regado tan abiertamente. Pensé que estaría enojado. Sorprendentemente, solo se puso pálido y negó con la cabeza hacia Rose. Vamos. No digas nada más. Después del divorcio, obtuve el 60% de la propiedad conjunta de la pareja. Henry y yo habíamos trabajado duro durante la mayor parte de nuestras vidas y la propiedad que habíamos acumulado hasta ahora era bastante considerable. Mi hijo sabía de esto y su actitud hacia mí mejoró un poco. Ya no criticó mi decisión de divorciarme y venía a visitarme a menudo, preguntando por mi bienestar y sosteniendo mi mano. Dijo que no debería haber rencores entre los miembros de la familia y que todavía tendría que depender de él para que me cuidara en mi vejez. En resumen, solo estaba mirando el dinero que tenía en mis manos. Pensaba que yo debería ahorrar todo este dinero y no gastar un centavo y dejarlo todo para él al final. No fue hasta que empecé a comprar muebles nuevos, ropa nueva e incluso pagué una clase de lenguas extranjeras para mayores que vino a mi lugar enojado, preguntándome cómo podía ser tan derrochadora y todavía estar causando problemas a la edad de 60 años. Madre, ¿por qué no me das el dinero y te lo guardo yo? A este ritmo de gasto, no podremos permitirnos cuidarte cuando tengas 70 o 80 años. Mirando su rostro, no podía entender por un momento cómo había criado a un hijo así. Le decliné cortésmente y busqué una excusa para deshacerme de él. Debido a esto, mi hijo se enfadó completamente conmigo y nunca volvió a visitarme. Estaba contenta de estar sola y me concentré en aprender lenguas extranjeras todos los días, preparándome para hacer un viaje al extranjero en un tiempo. Antes, siempre había tareas domésticas interminables y, incluso cuando tenía un poco de tiempo libre, tenía que esperar a que Henry estuviera de buen humor para que me llevara al extranjero. Ahora finalmente me he dado cuenta de que es mejor depender de mí misma que de nadie más. Mi vida aquí era tan tranquila como el agua, mientras que el lado de Henry estaba en desorden. Para atraer a algunos clientes mayores, la tienda de vestidos de boda quería poner las fotos de boda de Henry y Rose tomadas durante los últimos 20 años en la vitrina de la tienda para publicidad. Rose no sabía lo que estaba pensando. Sin importar su estatus de amante cuando se tomaron las fotos, simplemente estuvo de acuerdo. La publicidad sobre la relación afectuosa de la pareja de ancianos se lanzó y, como era de esperar, tuvo un gran efecto y atrajo a un gran número de clientes. Rose y Henry también se hicieron populares en Internet. Muchos internautas pensaron que eran una pareja casada y elogiaron lo afectuosos que eran. Desafortunadamente, la verdad salió a la luz unos días después. La escena de los tres, Rose, Henry y yo, en la entrada de la oficina de asuntos civiles fue filmada de alguna manera y publicada en Internet como un video. Me habían pixelado, mientras que sus rostros se mostraban claramente. ¿Qué relación afectuosa hasta la vejez? Solo son un canalla y una ramera que se han estado relacionando hasta ahora. Varias personas lo vieron aquel día. El anciano se divorció de su esposa y esta amante estaba sinvergüenzadamente esperando afuera para provocar. Realmente es una persona sinvergüenza a su edad, sin ningún sentido de lo correcto o incorrecto a una edad tan avanzada. Este incidente se propagó en Internet y la tienda de vestidos de boda fue acusada de promover el amor de una amante y tuvo que salir a aclarar las cosas. Ellos solo se encargaban de tomar las fotos. Además, Henry y Rose habían venido a tomar fotos durante más de 20 años, sin faltar una sola vez. ¿Quién hubiera pensado que era detrás de espaldas de la esposa legal? Esto hizo que los internautas estuvieran aún más enojados. Este anciano era profesor de lenguas extranjeras en nuestra universidad antes. Era meticuloso en su trabajo. No esperaba que fuera una persona así en privado.
Ya es bastante malo tener una aventura, pero han estado haciéndolo durante tantos años. Probablemente no era una buena persona cuando era joven tampoco. Rose no esperaba que las cosas pudieran descontrolarse hasta tal extremo. Alguien tuvo una idea. Que se mudara con Henry. Entonces podrían emitir una aclaración diciendo que se enamoraron cuando eran jóvenes y ahora finalmente han alcanzado su felicidad. Por el lado de Henry, desde mi partida, su vida ha estado en desorden. No había nadie que cocinara o hiciera las tareas domésticas. Solo podía pedir comida para llevar todos los días. Tiró su ropa, calcetines y ropa interior todos juntos en la lavadora para lavarlos y tiraba las cosas por todos lados y a menudo no podía encontrarlas. Resultó que era agosto, cuando su nieta estaba de vacaciones de verano. Su hijo y nuera tenían que ir a trabajar y dejaron al niño con él. Hacía falta una mujer para cuidar de las cosas en casa. No le gustaban los extra, o si no contrató a una niñera, así que no rechazó a Rose. El primer día después de que Rose se mudara, ella, Henry y la familia de su hijo y nuera tomaron una foto familiar y la publicaron en Internet. Por cierto, contaron su larga y elaborada historia de amor. El hijo también comentó abajo, Rose es una intelectual con una educación alta. Tiene un temperamento amable y es muy agradable con todos nosotros. Se lleva mejor con mi papá. Como hijos, todos esperamos que los ancianos puedan ser felices. Ahora que mi papá y su amada se han reconciliado, todos estamos felices por él. Pensaron que por el bien del verdadero amor, los internautas serían indulgentes con sus palabras. Inesperadamente, esta vez incluso el hijo fue afectado. Lo acusaron de ser desleal y de no tener ningún sentido de lo correcto o incorrecto. Si yo tuviera un hijo que se pusiera del lado de otros así, querría golpearlo hasta matarlo. Hijo de tal padre, tal hijo. Solo la esposa legal es la que sufre en este mundo. Afortunadamente, se divorciaron. ¿Qué extra a familia es esta? La situación fue empeorando cada vez más y no había posibilidad de dar marcha atrás en absoluto. Incluso la nieta se enteró de esto. Le preguntó a Rose que era una amante, por qué tenía que entrometerse en el matrimonio de sus abuelos y por qué la gente en Internet decía que era sinvergüenza. Aunque el rostro de Rose se ensombreció, no podía enojarse con el niño. Léense, o a la nieta sobre el amor, diciendo que el amor no importa quién llegó primero o quién llegó después, sin importar si una persona está casada o no. Siempre y cuando haya amor, una persona debe luchar bravamente por él. No todas las amantes son malas. Por ejemplo, ella solo tenía un corazón que quería que los amantes se casaran al final. La nieta estaba solo en la escuela primaria, en una edad en la que su mente era como un papel en blanco, y estaba siendo adoctrinada con ideas tan erróneas. Además, por lo general en casa, para evitar cuidar del niño por un rato, Rose simplemente le daba el teléfono móvil a la nieta para que jugara con él. Unos días después, la nuera se dio cuenta de que había algo malo con la nieta. Apenas comía nada, no tocaba sus tareas escolares en absoluto, estaba adicta al teléfono móvil todo el día. Cuando de vez en cuando veía la televisión, solo elegía dramas románticos de ídolos. Incluso hacía comentarios escandalosos. El protagonista masculino y la amante son claramente el verdadero amor. ¿Qué hay de malo en la amante? Mamá, ¿tú y papá son el verdadero amor? Quiero que esta tía amable de la televisión sea mi mamá. La nuera estaba furiosa y y golpeó severamente a la nieta antes de darse cuenta de lo que estaba pasando realmente. Resultó que la nieta había sido lavada el cerebro por el concepto de amor enseñado por Rose. No solo pensaba que el estatus de una amante era noble, sino que también estaba teniendo un romance en línea. La nuera se rió sarcásticamente y llamó al hijo esa noche pidiéndole que volviera a casa rápido. Mira en qué ha sido corrompida tu hija. Le mostró al hijo los registros de chat del romance en línea de la nieta. El hijo sostuvo el teléfono móvil, frunciendo el ceño cada vez más mientras leía. Cuando terminó de leer, levantó la mano para agarrar a la nieta y regañarla.
La nieta estaba llorando y gritando, todo fue enseñado por Rose. ¿No dijiste que Rose era una persona culta y que debíamos escucharla como si fuera una maestra? El hijo se quedó aturdido por un momento y miró a Rose. Rose, confiamos en ti y te dejamos al niño. Antes, mi madre cuidaba muy bien al niño. Rose estaba un poco incómoda y tartamudeó para defenderse. Henry de repente golpeó la mesa y elevó la voz, basta, ¿no tenemos suficiente vergüenza como familia? La atmósfera entre aquellos pocos estaba cada uno con sus propios pensamientos. Más tarde, la nuera se fue con la nieta y el hijo también perdió las gafas de Rosa hacia Rose. Henry estaba aún más confundido. Todo esto me lo contó la nuera. Después de ese incidente, ella y el hijo vinieron a mi puerta con un montón de regalos para disculparse conmigo y me rogaron que cuidara de la nieta. Madre, solo ahora nos damos cuenta de quién es realmente bueno. Cuando estuviste en casa, podíamos concentrarnos en nuestro trabajo sin preocuparnos en absoluto por la familia y el niño. Tú tenías todo arreglado adecuadamente. La nuera me trajo una taza de té y le hizo un guiso al hijo. Mi hijo ha estado realmente preocupado por todo tipo de asuntos familiares estos días. Todavía tiene que ir a trabajar durante el día y tiene los ojos enrojecidos por el cansancio. Cuando me volvió a ver, ya no era tan arrogante como antes. Como un pájaro cansado que había sido injustificado, tenía los ojos enrojecidos y bajó la cabeza para admitir su error ante mí. Madre, estoy tan cansado. No debería haber rencores entre los miembros de la familia que duren más de una noche. Yo era tan ignorante antes, sin darme cuenta de lo afortunado que era. Por favor, no estés enojada conmigo más. Todavía recuerdo cuando era me llevabas y me recogías del colegio sin importar el tiempo. Nadie ha invertido tanto esfuerzo en esta familia como tú lo hiciste. Así que él sí recordaba. Después de todas aquellas palabras duras que me dijo antes, pensé que él había olvidado hace mucho cómo lo había criado yo sola. El corazón de la gente está hecho de carne. Incluso si se saca un clavo de un árbol, todavía dejará una cicatriz. Negué con la cabeza y mi tono no mostraba ni alegría ni ira. Me he inscrito en una clase de lenguas extranjeras. Tengo clases por la Ana y estoy planeando ir al extranjero pronto. No tengo tiempo para cuidar de tu hijo por ti. ¿Ir al extranjero? Mi hijo y mi nuera me miraron con los ojos muy abiertos, mirándose sorprendidos el uno al otro. ¿Por qué vas sola al extranjero? No es seguro. ¿Qué pasará si algo sucede? Ignoré su disuasión y volví a meter los regalos en sus manos. Voy con un grupo de viajes para mayores. Es absolutamente seguro, legal y confiable. Ustedes solo cuiden bien al niño. Mientras decía esto, los estaba llevando hacia la puerta. Cuando llegamos a la puerta en medio de las empujonas, vi a Henry de pie fuera de la puerta. No sabía cuándo había llegado. No había visto a Henry durante un tiempo. Su espalda ya no estaba tan recta como antes y su ropa estaba toda arrugada. Cuando oyó que yo iba al extranjero, se puso ansioso. Por favor, no te vayas, o llévame contigo. Soy bueno en lenguas extranjeras y puedo ahorrarte muchos problemas. Hace poco tiempo, todavía pensaba que era un gran problema llevarme al extranjero. Le pregunté, ¿qué pasa con Rose? Se quedó aturdido por un momento, luego se dio cuenta rápidamente y trató de defenderse. Realmente no tenemos nada entre nosotros. Después de tantos años de matrimonio, ¿todavía no me confías? Ella era solo un remordimiento de mi juventud. No significa que ella sea la persona con la que quiero pasar mi vida. Lo miré y sonreí suavemente como solía hacer. No. Al ver su expresión de perplejidad, continué, cuando eras joven, abandonaste a Rose y luego no podías olvidarte de ella. Ahora que la tienes pero me has perdido a mí, empiezas a echar de menos mis buenas cualidades. Es solo que solo aprecias algo después de haberlo perdido. Me has mentido durante 40 años,
me has traicionado durante 20 años, o si también has desperdiciado la mitad de la vida de Rose. Si sigues importunándome, solo me hará despreciarte aún más. De inmediato, su rostro se puso pálido y se quedó sin palabras. El dolor en sus ojos era claramente visible. Mi hijo no podía soportar ver a Henry tan desanimado y lo llamó suavemente, madre. No dije nada más y cerré la puerta en silencio, dejándolos fuera de mi mundo. La próxima vez que escuché sobre Henry fue 3 meses después. Para entonces, ya había dominado casi los conceptos básicos de la lengua extranjera y podía sostener una conversación con un poco de esfuerzo. De repente, mi hijo me llamó para decirme que Henry estaba en el hospital. Era intoxicación por gas. Al parecer, Rose estaba cocinando cuando de repente tuvieron una gran discusión. Al final, se olvidaron de apagar el gas. Afortunadamente, el personal de la administración de la propiedad estaba justo allí para arreglar la electricidad y rescató a los dos a tiempo. Rose no estaba intoxicada demasiado gravemente. Se despertó poco después del tratamiento. Pero después de despertarse, parecía que había dado a Henry. Sin decir una palabra, se fue a empacar sus cosas y se marchó. Antes de irse, me pidió mis datos de contacto y me envió un mensaje de texto. Has ganado. Es solo que la vida es más importante que el amor. He perdido ante la realidad. Nunca había pensado en competir con ella, ni me importaba con quién terminara Henry. El amor ya no es lo que persigo a mi edad. No respondí y bloqueé su número. Mi hijo había estado rogándome que fuera al hospital a ver a Henry, usando las mismas viejas excusas. Rose se ha ido y papá está enfermo. Ha estado hablando de extra arte. Creo que solo está sufriendo de un corazón roto. Si vienes a verlo, seguramente funcionará mejor que cualquier medicina. Cerré el libro de lenguas extranjeras que tenía en la mano y respondí sin preocupación. No soy médico. ¿De qué sirve que vaya yo? Creo que tú puedes cuidarlo bien. La persona al otro lado del teléfono se quedó sin palabras por mis palabras. Después de un momento de silencio, solo hubo un suspiro. No sé si estaba lamentando algo. No le dije a nadie cuando me fui. Pero justo cuando estaba a punto de abordar el avión, vi a mi hijo ayudando a Henry a caminar rápidamente hacia mí. Henry estaba sosteniendo con dificultad una bolsa de compras y me la entregó con esfuerzo. Era solo una acción simple, pero parecía que le había costado toda su fuerza. No quería aceptarla, pero mi hijo la tomó y me la metió en las manos por fuerza. Este es el vestido de boda que papá te eligió especialmente. Dijo que ustedes dos han estado casados durante tanto tiempo, pero él nunca te dejó usar un vestido de boda decente ni una sola vez. Esto es algo que debería haber hecho. El vestido de boda era pesado y olía ligeramente a lavado. Fruncí el ceño, pensando en qué hacer con este objeto extra. Henry adivinó lo que estaba pensando y tosió débilmente varias veces antes de hablar con dificultad. Sé que te he defraudado. No espero tu perdón. Este vestido de boda puede verse como una forma de terminar nuestro matrimonio. Por favor, tómalo. Cuídate bien en el extranjero. Llama a casa cuando tengas tiempo. Siguió hablando sin parar por un tiempo que no sé cuánto. Tales palabras ordinarias de charla familiar eran algo de lo que solo podía soñar antes. Pero ahora, escucharlas no despertó ninguna emoción en mi corazón. En cambio, incluso me sentí un poco impaciente. Hasta que la anunciadora femenina me instó a abordar el avión, asentí hacia él. Entiendo. Cuídate. No había ni una palabra de saludo ni ninguna palabra extra. Un destello de decepción se reflejó en los ojos de Henry y mi hijo me miró desamparado. Bajo su mirada, me marché sin preocupación. Después de bajar del avión, encontré un bote de basura y tiré el vestido de boda sin preocupación. Quizás necesite un hermoso vestido de boda, pero no para compensar el pasado, y no uno dado por Henry. Desde que vine al extranjero hace medio mes,
He experimentado plenamente las costumbres locales y la forma de vida de la gente. También he conocido a algunas amigas de mi edad. Sus pensamientos son libres y abiertos y no les importa en absoluto el hecho de que me haya divorciado a una edad más avanzada. Las mujeres deben vivir por sí mismas. No importa cuán mayores sean, deben vivir sus propias vidas. Me llevaron a participar en varias actividades al aire libre, a ir de compras y yo usé mi tiempo libre para aprender algunos conocimientos que nunca había tocado antes. También publiqué algunas fotos de mis viajes en las redes sociales. Cada día era pleno y feliz. No fue hasta los 60 años cuando me di cuenta de que la vida podía ser tan interesante. El comienzo del periodo de florecimiento de una mujer comienza cuando ella no espera que nadie huela su fragancia y florece sola. Afortunadamente, no es demasiado tarde para nada.